buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Tras 5 meses de dura negociación, este martes, por fin, el Club Real Zaragoza alcanzaba el esperado acuerdo con Hacienda para reordenar su deuda, que se valora en 30,5 millones de euros. Era un paso imprescindible para garantizar la supervivencia del club. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los principales retos para el Real Zaragoza? Y para analizarlos tenemos una mesa con los mejores interlocutores posibles. Saludamos en primer lugar al presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapedra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, buenas noches. También está con nosotros el vicepresidente del club, que además ha sido el encargado de esas negociaciones en Madrid, Fernando Sainz de Baranda. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Nos acompaña el consejero del área económica del Real Zaragoza, Fernando Rodrigo. Un placer que estés con nosotros. También para mí, buenas noches. Y por supuesto nos hace falta el asesoramiento del jefe de deportes del Alto de Aragón, José Miguel Tafalla. Como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Victoria. Buenas noches. Hoy es un día especial para nosotros porque, aparte de, como siempre en televisión, nos pueden seguir este programa en directo a través de heraldo.es. Y tanto a los espectadores que nos siguen por televisión como los que están viéndonos en la web de heraldo.es, queremos decirles que también nos envíen sus propuestas, sus temas, sus preguntas para poder trasladar a quienes nos acompañan en esta mesa. Muchos de ustedes ya lo han hecho. Saben que lo pueden hacer a través del mail tribuna@ztv.es y en Twitter con el hashtag ZTVRealZaragoza. Vamos a comenzar ya analizando esos retos del Real Zaragoza, pero primero queremos conocer en qué se basa ese acuerdo y si es, como yo decía, un elemento imprescindible para garantizar la supervivencia del club. Cristian, por favor. Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que lo que hace es reordenar la deuda que tenemos con la agencia tributaria, que el club tiene con la agencia tributaria, y lo que hacemos es pues calendarla, ¿no? Tenemos un horizonte entre 5 y 8 años para su pago, y bueno, pues lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para poder atender esos pagos y en los plazos previstos. Fernando decía que tú has sido el encargado de negociar en Madrid. Creo que han sido unas negociaciones duras, desde luego largas. ¿Se ha conseguido el mejor acuerdo posible? ¿Podría haber sido mejor? Desde luego han sido negociaciones muy largas, muy duras, muy intensas y con muchas fases buenas, malas y regulares. La verdad es que ha habido varias fases en las cuales se veía una imposibilidad de llegar a un acuerdo, que luego, bueno, pues afortunadamente las cosas han ido cambiando y hemos llegado a poder suscribir el documento que suscribimos el martes. Un poco lo que dijimos nosotros el otro día en la rueda de prensa es cierto. No es el mejor acuerdo que nos hubiera gustado firmar. No es
lo ideal para el futuro del Real Zaragoza, pero dadas las circunstancias excepcionales que teníamos, sí que creemos que era el único posible. No podíamos forzar más a la agencia tributaria a llegar a una mejor situación para nosotros, y además tampoco nosotros estábamos en condiciones de alargar la negociación unos meses más, forzando a la agencia tributaria, con lo cual ha sido lo único que podíamos firmar. Con este acuerdo se empiezan a resolver la situación económica del Real Zaragoza, Fernando. Efectivamente, hemos pasado unos meses muy angustiosos y la situación ya era límite, porque hemos tenido que sobrevivir durante todo este tiempo sin poder emitir ninguna factura, jugando únicamente con los fondos que en su momento aportó e inyectó la Fundación 2032 al Real Zaragoza, y con algunos ingresos como los procedentes de la campaña de abonos. Pero es bien sabido que ya llevábamos 2 meses sin poder atender siquiera las nóminas de los jugadores y de los empleados. Por lo tanto, pues es un auténtico balón de oxígeno que nos permite, pues, encarar el resto de la temporada con una tranquilidad financiera y con la posibilidad de empezar a ordenar todo nuestro pasivo. José Miguel, contigo recopilo. ¿Cómo valoras este acuerdo y realmente era imprescindible para garantizar la supervivencia del club? Sí. Las dos cuestiones respondo afirmativamente. Era imprescindible para la supervivencia, como bien han relatado cada uno de mis compañeros en esta mesa. Se había llegado a un punto límite para el Real Zaragoza y era necesario en este momento desbloquear esta situación. Y bueno, dadas las circunstancias, seguramente es el mejor acuerdo posible. No, efectivamente, el que le hubiera gustado a Real Zaragoza, porque creo que en este punto la agencia tributaria ha sido particularmente dura en relación con el club aragonés. Me parece que no se ha dado en el fútbol profesional español una situación de un trato tan extremo como el que hemos visto, pero bueno, yo creo que el zaragozismo en este momento tiene que estar contento porque el Zaragoza tiene vida, tiene meses, tiene futuro por delante. Vamos a profundizar en ese último aspecto que comentaba José Miguel, que además en la rueda de prensa, cuando presentasteis los que estáis aquí ese acuerdo, lo dijisteis, realmente se ha tratado peor al Real Zaragoza que a otros clubes. Hablamos, por ejemplo, de Osasuna, del Deportivo de La Coruña. ¿Por qué se ha sido especialmente duro con el Real Zaragoza? ¿Tenéis alguna explicación? Bueno, es cierto que la situación del Real Zaragoza era
Valladolid u otros clubes que negociaban el convenio singular con la agencia tributaria dentro de lo que era la fase concursal de esos clubes. Ese hecho era lo que además inicialmente mantenía la agencia tributaria como imposibilidad para nosotros de llegar a alcanzar un acuerdo y firmarlo. Ha costado muchísimo convencer a la agencia tributaria de que efectivamente estamos en una situación en la cual podíamos llegar a firmar. Pero claro, eso lleva unas contrapartidas. Nos dicen, vale, sí, efectivamente nosotros asumimos que vamos a poder firmar, pero ponemos una serie de condiciones encima de la mesa que tienes que cumplir. Y de hecho, en la instrucción 3/2014 que dictó la Dirección General de Recaudación, ya nos imponía unas condiciones muy duras. En base a esas condiciones muy duras es en las que hemos podido ir negociando. Pero claro, la situación de partida no era la misma. Estábamos en una situación de desventaja. Sí que quiero añadir que dentro de esa situación especial hemos sido el primer club en firmar. Hay otros clubes que están en la misma situación y en una situación muy angustiosa. Me gustaría ver si ellos son capaces de llegar a firmar. Quiero decir que es posible que haya clubes que no lleguen a firmar. ¿De qué clubes estaríamos hablando, por ejemplo? Bueno, pues hay clubes como pueda ser el Racing de Santander, como pueda ser el Recreativo de Huelva, el Albacete. Si llegan a firmar, fenomenal, pero a ver si llegan. Y si no llegan, la situación de esos clubes evidentemente es una situación que podrá ser muy similar a la del Murcia el año pasado. Cristian, tú hiciste hincapié también en eso, en que creías que no se había dado el mismo trato al Real Zaragoza que a otros clubes. Bueno, al final estamos trabajando, como dice Fernando de Baranda, en unas condiciones de partida que son distintas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hay que tenerlo en cuenta. Además, yo creo que la importancia que tiene el Real Zaragoza en el resto de España y con el resto de clubes, pues también ha servido un poco como de ejemplo, ¿no? En el sentido de que la agencia tributaria está por reordenar la deuda de los clubes y quizás no se haya tomado a lo mejor como ejemplo, ¿no? de la dureza, ¿no? de las condiciones. Yo quiero pensar que se nos tiene que tratar como a todos o que a los demás se nos va a tratar en igualdad de condiciones que nosotros. No podemos
¿no? Aunque el fin sea el mismo, pero evidentemente compararnos con esos clubes no tiene sentido. Lo que pasa es que competimos en la misma liga y efectivamente ahora los problemas que nosotros podamos tener a nivel financiero en los próximos años no van a ser los de otros. Y estamos compitiendo en la misma competición y con las mismas condiciones en el mercado. Entonces, evidentemente, estas cosas pues, se han de tener en cuenta. No sé si José Miguel quieres hacer, si encuentras otra valoración o otra explicación a ese trato desigual respecto al Zaragoza. No, a mí, yo entiendo la prudencia, ¿no? Con la que se tienen que desenvolver, pues, Cristian como presidente, Fernando vicepresidente, Fernando consejero, pues porque bueno, tienen una responsabilidad muy alta en relación a Zaragoza y todo lo que pueda ocurrir con el club en adelante. Pero yo no me explico esta dureza de Hacienda con el Zaragoza en absoluto. Primero estamos viendo una liga asimétrica, como bien decía Cristian, porque estamos negociando con dos tipos de haciendas, una la del régimen común y otra las forales. Los clubes que tienen acuerdos con agencias forales tienen unas condiciones absolutamente ventajosas para hacer frente a sus deudas históricas acumuladas. La sociedad Osasuna, particularmente, hemos visto en los últimos meses que han firmado convenios con sus respectivas haciendas a plazos larguísimos. No estamos hablando ni de 5, ni de 8, ni a veces ni de 50. Estamos hablando de 70, 80, 90. Tampoco tenemos información oficial al respecto, ¿no? Porque no la da ni la respectiva hacienda ni el respectivo club. Pero estamos hablando de esos términos, se está hablando de 80, 90 años en el caso de la Real Sociedad, 40, 50 de Osasuna, con unos tratos absolutamente favorables, por ejemplo, en Osasuna, en relación a sus bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Esas condiciones no las ha visto el Zaragoza. Y luego, respecto a la dureza con la que se ha empleado Hacienda a partir de esta negociación con los clubes, pues, como el Racing, el Recreativo, el Albacete, que están en una situación más o menos similar al Zaragoza, en tanto en cuanto tienen que renegociar convenios. Nunca se había hecho tan difícil, nunca en la historia de la Liga de Fútbol Profesional se había hecho tan difícil la negociación. Y yo tengo dudas de que se pueda ser tan duro con otros clubes, porque si se marca este nivel, este listón de exigencia con el Murcia, con el Albacete, con el Racing de Santander, con el Recreativo, todos tenemos muy claro que van a desaparecer. Van a desaparecer esos clubes porque no tienen detrás el pulmón financiero que afortunadamente pues tiene el Zaragoza a través de la Fundación Zaragoza 2032,
social también de Zaragoza, una masa social con la que no pueden contar ninguno de estos clubes. Y yo francamente no me acabo de explicar a mí mismo esta postura de Hacienda. Fernando, bueno, aparte de si quieres explicarnos algo más respecto a esto, luego te pediré una cosa muy concreta. Estupendo. Yo creo que ahí ha habido algo que nos ha penalizado enormemente en esa negociación, y es la situación de desprestigio que frente a la Hacienda Pública tenía el Real Zaragoza por sus reiterados incumplimientos en el pasado. Eso quería saber también, de dónde surge esa deuda, cómo se ha podido acumular tanta deuda. Es algo que es común en otros clubes, pero pues efectivamente es que cuando analizamos el origen de esa deuda, en algunos de los casos estamos hablando de una deuda que procede de hace más de 10 años. Y esto procede pues de algo que nosotros además hemos dicho públicamente, de lo que la propia Hacienda Pública ha sido copartícipe, porque ninguna otra empresa en el ámbito mercantil, y el Zaragoza hoy es una sociedad anónima, por lo tanto es una empresa, se le hubiera permitido, se le hubiera tolerado que se hubiera financiado con las retenciones al IRPF o con los IVAs que no hubiera ingresado cualquier otra empresa, y en esto es de absoluta justicia reconocerlo, pues hubiera acabado pues en un proceso sancionador y en un proceso de liquidación. Por lo tanto, nosotros somos los primeros que apoyamos las medidas de control económico y entendemos que no debe haber distinciones de trato entre diferentes empresas, y que había que corregir esto, que era pues un trato absolutamente discriminatorio en beneficio del fútbol, no del Zaragoza, sino del conjunto de los clubes de fútbol. Dicho eso, hay que reconocer que efectivamente el Real Zaragoza en la última etapa no ha sido un ejemplo de club cumplidor, y que ha incumplido reiteradamente los compromisos que había asumido con la agencia tributaria, motivo por el cual pues uno de los primeros hándicaps que nosotros nos encontramos el día que nos sentamos delante del Departamento de Recaudación es que nos dijeron abiertamente que, independientemente de que representábamos un proyecto nuevo, un equipo de gestión nuevo y también un capital con mucho más prestigio y reconocimiento, que estábamos representando a un club y a una institución que había sido reiteradamente incumplidora, y por lo tanto que nuestro prestigio y nuestro reconocimiento en ese sentido estaba por ver, ¿no? Y efectivamente pues yo creo que eso nos ha penalizado. Nosotros desde luego hemos hecho en falta que se hubiera valorado no solo los gestos sino los hechos, porque el día que tuvimos la primera reunión con Hacienda, el día 2 de septiembre, en ese momento el club se había puesto al corriente en el pago de todas sus deudas tributarias. Ese día
cosa que, como José Miguel estaba comentando, pues no es lo mismo que van a poder decir otros clubes de fútbol. Desde luego nosotros lo que sí que esperamos en justicia es que, si yo creo que es cierto que es un hecho objetivo, que este es el convenio más duro que se ha firmado, suscribo las palabras de Fernando Sáenz de Baranda, de que las circunstancias son distintas, pero el resto de los clubes que están en las mismas circunstancias que nosotros no van a poder tener mejores condiciones que las que el Real Zaragoza ha firmado, porque el marco jurídico para la firma de estos convenios singulares a partir de la instrucción 3/2014 es el que es. Como decíamos, la firma de ese acuerdo permitido, por ejemplo, lo publicaba hoy el Heraldo de Aragón, que empiezan a pagarse pues, las deudas pendientes, los salarios a trabajadores, futbolistas. ¿Es el principio del fin de estos problemas económicos o todavía quedan muchos por superar? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo sé que es un tema que me compete directamente. A ver, quienes estamos al cargo de la dirección del club nos hemos comprometido por asegurar el cumplimiento de los presupuestos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, a pesar de que en los últimos meses no hemos podido atender nuestras obligaciones corrientes, el club asegura que tiene fondos suficientes planificados en esta temporada para poder pagar sin problemas los salarios de los trabajadores, los de los jugadores, los proveedores y acreedores que utilice en el desarrollo de sus servicios y en la explotación de esta temporada. El problema es que cuando nosotros nos hicimos cargo del club el día 25 de julio, el club adeudaba mucho dinero, ya no del concurso, sino incluso de deudas que se habían generado con posterioridad del concurso y anteriores al día 25 de julio. Estamos hablando de una cantidad que explicamos en la Junta de Accionistas que celebramos el pasado 22 de diciembre superior a los 4 millones de euros. Bueno, lo que no tenemos es capacidad para pagar todas nuestras obligaciones corrientes de esta temporada y además a subir de golpe esos 4 millones de euros. Pero sí que nos hemos comprometido y vamos a hacerlo de inmediato en reunir a todos nuestros acreedores para planificar con ellos unos calendarios de pago acordes con la situación del club, que en todo caso no van a ser aplazamientos del pago al estilo del concurso a acreedores. Estamos pensando en plazos y calendarios de aproximadamente 2 años, ¿no? Por lo tanto, por responder de forma directa a tu pregunta, sí, esto permite a Zaragoza terminar con las aperturas de tesorería y de caja que hemos presentado en los meses anteriores, bueno, pues al menos durante esta temporada. Pues tomando como punto de partida lo que acabas de comentar, vamos a empezar a hablar de cuál
bueno, el de julio y el de enero de 2015, pues lo siguiente que tenemos que hacer, yo hablaría de dos ámbitos, ¿no? Uno en lo que es lo deportivo como club y otro en lo que es el ámbito mercantil como empresa, ¿no? Yo creo que son los dos caminos que tenemos que seguir. En lo deportivo, y de una manera muy resumida, pues tenemos que lograr el ascenso sí o sí, porque es donde tiene el club viabilidad y donde vamos a poder, con aperturas, como Fernando ha explicado más de una vez, pero con cierta solvencia, los pagos que tendremos comprometidos, ¿no? Y luego lo que tenemos que volver a crear es empresa. Esto es una institución que tiene 82 años de historia, pero que tiene poco recorrido como empresa mercantil porque ha vivido estos últimos años muy a espaldas, ¿no? De lo que es el tejido industrial y comercial de la ciudad, de la región, fuera parte de los patrocinios que tiene bordados o de los ingresos que tiene por televisión. Entonces tenemos que empezar a trabajar en volver a llevar al club como empresa a la sociedad, y a que la sociedad sea consciente de cuál es la situación del club y de poder ofrecerles productos que sean interesantes para ellos y que el vehículo sea el club, ¿no? Estoy pensando en clubes de empresas, patrocinios, etcétera, etcétera. Y luego en lo deportivo, obviamente, el ascenso, no solo por la viabilidad futura de la empresa, porque los ingresos evidentemente no son los mismos en primera que en segunda, sino porque además es uno de los objetivos que toda la afición va a querer, ¿no? Y de que todos los que están detrás del espacio zaragocista y del club pues van a querer, ¿no? Pues que cuanto antes volvamos a la situación en la que no debemos bajar nunca y que por historia y por prestigio tiene que tener el club. Le dedicaremos una capítulo aparte a la parte deportiva, pero Fernando, ¿cuáles crees que son los principales retos? No sé si estás de acuerdo con Cristian. Sí, básicamente lo que ha venido a decir Cristian, uno es el deportivo y otro es el económico, social o mercantil. Yo creo que las dos son muy importantes y los dos son vitales. Y los dos lo que hacen es asegurarnos el futuro. El hecho de subir a primera nos permite generar una serie de ingresos más o menos ya establecidos, que nos permitirá poder afrontar las deudas que tenemos actualmente y de cara a futuro pues ya empezar a competir como Dios manda, generando ya unas plantillas un poco cada vez un poco mejores, siempre dentro de un límite que nos permita poder pagar, no endeudarnos más, sino al revés, siempre con cabeza. Pero luego otra de las
es un poco lo que dice Cristian. Tenemos que recuperar la visión global de empresa. Dentro de esa visión global de empresa, tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que buscar nuevas formas de generación de ingresos que no necesariamente tienen que ser solamente aquí, como bien dice Cristian, sino también pues hay nuevas modalidades que sea buscar patrocinios más allá de nuestras fronteras, ya que ¿Estás pensando en China también? Estoy pensando en China, Japón, Corea, que está de moda Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Tenemos que intentar, eso evidentemente no se hace en un día, sino esto es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su recorrido, pero tenemos que intentar generar una empresa que genere ingresos a nivel global, un poco tirando del hilo de las retransmisiones televisivas que ya se vende al resto del mundo. Bueno, pues unirnos, sumarnos a ese carro e ir generando ingresos. Luego, otra de las facetas que creo que será muy importante, precisamente también un poco para esto, bueno, pues el campo de fútbol que tenemos es un campo muy anticuado, que tiene muchos defectos y que pues tendremos que sentarnos a hablar con el ayuntamiento, que es el dueño del campo, para ver cómo podemos intentar entre todos conseguir un campo digno para la ciudad, un campo que permita al club generar ingresos a través del campo y que permita a la ciudad también beneficiarse de esa generación de negocio que pueda generar el propio campo, ¿no? Entonces, yo creo que son unas facetas que, como digo, no son para mañana, son para darnos un medio plazo o incluso casi un largo plazo, pero que son cosas que tenemos que ver en el futuro y que tenemos que tener a seguir esa senda. Has apuntado muchas cosas interesantes, volveremos con ellas, pero una primera reflexión sobre los retos pendientes, los retos prioritarios del Real Zaragoza ahora. Bueno, desde el punto de vista financiero, que es del que más puedo opinar, pues es obvio que el ascenso a primera división, amén de... Porque eso no es solo lo deportivo, lo hablábamos antes, es que es economía también. Efectivamente, a eso me quería referir. Desde luego al Zaragoza le corresponde por historia, por categoría de ciudad y por muchísimas razones estar en primera división, que es el sitio en el que naturalmente ha estado y donde debemos hacer que entre todos que vuelva cuanto antes, ¿no? Pero es que desde el punto de vista económico es una auténtica necesidad. O sea, nosotros
podemos asegurar con rotundidad que el Zaragoza en primera división es un club absolutamente viable, ¿eh? Y no lo podemos afirmar con la misma rotundidad en segunda división. ¿Eso qué significa? Pues que en segunda división hemos de ser capaces de seguir inventando y de seguir buscando nuevos recursos, porque obviamente en segunda división no se generan los recursos que necesitamos para poder atender el pago de nuestras deudas. Pero como confiamos que más pronto que tarde vamos a estar en primera división, en ese sentido nosotros hemos hecho ya una planificación que nos permite asegurar que con los pies en el suelo pues las cosas van a conducirse por el camino adecuado. La diferencia es que pues, los componentes de este consejo somos gente que procedemos del mundo de la empresa, somos directivos que estamos en activo en nuestras respectivas responsabilidades y sabemos que la cuenta de resultados empieza por la parte de arriba, es decir, por la cifra de ingresos. Hasta hace poco tiempo en el Real Zaragoza lo primero que se decidía eran los fichajes que había que hacer bajo las premisas o bajo las prioridades que en su momento alguien pudiera haber determinado, y luego se buscaba cómo financiarlo, y si el club no generaba los ingresos necesarios pues se financiaban con las retenciones del IRPF de la Seguridad Social o apelando a la deuda. Nosotros tenemos muy claro que eso no puede ser y de hecho no va a ser así, y en ese sentido el Consejo de Administración es una piña y sabemos que hay que empezar a construir sobre la base de los ingresos reales que tiene el Zaragoza y sabiendo que en los próximos 5, 6, 7 años vamos a tener que ser capaces de generar un beneficio que permita atender las obligaciones de pago derivadas del concurso de acreedores y derivadas de este convenio con Hacienda al que hemos llegado. Por lo tanto, esas restricciones y esas limitaciones son las que van a definir cuál es el dinero que podemos gastar en nuestra plantilla y con el que en los próximos años hemos de sobrevivir y ser capaces, una vez hayamos alcanzado la primera división, de mantenernos en ella. Y por tener una cifra, ¿qué diferencia de ingresos puede haber entre estar en primera y estar en segunda? ¿O qué diferencia de dinero se puede manejar entre una categoría y otra? Bueno, pues podemos estar hablando perfectamente de entre 30 y 40 millones de euros. Te doy un abanico muy amplio porque depende lógicamente de las circunstancias y porque nosotros tenemos muchas ideas para desarrollar en ese sentido, pero desde luego son magnitudes astronómicas. José Miguel, ¿cuáles consideras que son los principales retos ahora que hemos pasado ese primer escollo de Hacienda? Bueno, yo creo que están muy bien expuestos, ¿no? Cada una de las vertientes, en la deportiva, en la societaria. Y yo diría en este sentido una cuestión, la economía de un club de fútbol como
clubes no se pueden ajustar, no pueden ajustar sus gastos a la velocidad que bajan sus ingresos cuando desciendes a segunda división. Entonces, en esos descensos se producen unas pérdidas de las cuentas de resultados tremendas, ¿no? Que lógicamente van a deuda y las deudas pues estamos manejando generan no solo Zaragoza, el fútbol español en general, pues a través de la conocida institución del concurso de acreedores. Bueno, es fundamental en este aspecto pues que Zaragoza en el campo funcione bien, que subamos a primera división porque hay una diferencia enorme de ingresos. Efectivamente, yo también comparto el punto de vista de que Zaragoza es absolutamente viable con una buena gestión en primera división y en segunda pues las cosas con las exigencias que marca el convenio con Hacienda y el convenio con el resto de acreedores que se firmó en 2012, en segunda división es más dudosa esa viabilidad, pero bueno, aquí hay un equipo gestor muy importante y espero que no nos veamos en esa situación, sino que el equipo progrese, subamos a primera división y tengamos bueno, unas circunstancias más favorables. Yo diría otra cosa a este respecto, que es que se está extendiendo el comentario en general que Zaragoza en los últimos 10 años ha sido un club desastroso y absolutamente horroroso en la relación con Hacienda. Bueno, yo relativizaría eso. Es más, seguramente encontraríamos otros clubes que se han comportado peor con Hacienda que el Real Zaragoza. Voy a recordar un episodio, por ejemplo, Zaragoza bajo la presidencia de Eduardo Andrés, ¿verdad? Que ahora no se le puede defender evidentemente en estos capítulos, pero esto es historia del Zaragoza, esto ha pasado, no hay por qué ocultarlo tampoco. Zaragoza en los primeros años de la anterior etapa, con insisto, Eduardo Andrés como presidente, reconoció la deuda histórica que hasta ese momento Zaragoza tenía con Hacienda y que estaban en los tribunales, estaban litigando. Deuda que viene de antes de la capitulación, viene de la época de la familia Solans. También podríamos preguntarnos a ver cuánta cantidad arrastramos de aquellos años, la deuda que generó Zaragoza y la deuda que generan otros clubes, que no solo es Zaragoza. O es que al Real Madrid no se le puede investigar, por ejemplo, el fichaje de Bale, y al Barça sí se le puede investigar el fichaje de Neymar. Es que hay clubes que también tienen su... y no pasa nada, ¿no? Y nosotros nos tenemos
estos años tan malos y tan nefastos, el Zaragoza pagó 10 millones de euros a Hacienda de deuda histórica, de la deuda histórica, aparte de la que pagó, si pudo, de la deuda corriente, de la histórica, la redujo de 40 millones a 30 millones. Bueno, yo creo que conviene no repasar lo que ha pasado en los últimos años, porque, insisto, yo creo que el Zaragoza habría que distinguir el Zaragoza Constitución del Zaragoza de Agapítules. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la persona, el presidente que tuvo en su momento, o accionista mayoritario, porque ha sido las dos cosas a lo largo de 10 años, y el Zaragoza como club. Yo no creo que haya sido peor que otros. Vamos a hablar de los apoyos ahora que está recibiendo el club actual, con su actual directiva, con sus dirigentes. Comentaba Fernando Sáenz de Baranda el tema, por ejemplo, de la romareda, para el cual hace falta un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay instituciones como la Diputación Provincial de Zaragoza que ya se han comprometido a ayudar a que el club salga adelante. ¿Veis ese apoyo tanto en las instituciones como también en la propia gente? ¿Se ha cumplido lo que se esperaba de la campaña de abonados? ¿Está viendo la respuesta social que demandaban y que todo el mundo se felicitó cuando entró la Fundación en 2032 a coger las riendas del club? Bueno, respecto a los abonados, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no?, en repetidas ocasiones, que tenemos que contar y contamos con el apoyo de los que quieren estar, ¿no? Y si somos 20.000, si somos 25.000, mejor, ¿no? Porque evidentemente eso mejora la situación financiera del club, y eso es importante ahora, y hay que tenerlo claro. Quizás podemos hablar de dos tiempos distintos, ¿no? Una cosa es la incertidumbre de la llegada del nuevo proyecto con la Fundación, los patronos y quienes estamos en el Consejo de Administración, y un poco cómo van a venir las cosas. Y los tiempos son los tiempos. Es difícil plantear una campaña de abonados con el poco tiempo que teníamos, con 20 días prácticamente para el inicio de la liga, y bueno, lo que hicimos es ir saliendo, ¿no? Yo creo que la situación en lo reputacional por parte del club, yo creo que está al menos superada estos 5 meses. Hemos superado sitios importantes, hemos demostrado a la gente y al resto de instituciones que somos un consejo de administración serio, que queremos hacer las cosas con mucho rigor, y que además, como dice Fernando Rodrigo y Fernando Sáenz de Baranda, las cosas tienen que venir también muy controladas por la parte económica. No podemos trabajar al revés. Yo pienso, José Miguel decía que todo está sometido a la suerte deportiva, pero yo creo que todas las buenas decisiones que en el ámbito económico y en el ámbito societario tomemos se van a ver reflejadas en el ámbito deportivo. Probablemente, si tomamos buenas decisiones en ese sentido, vamos a contar con las mejores personas que probablemente
deportiva, con su dirección deportiva, al club que creemos que ha sido por ahí un acierto, y tendrá sus fallos, y seguro que los tendrá, porque todos los que tomamos decisiones acabamos equivocándonos alguna vez, ¿no? Y de ello aprendemos. Yo creo que eso es fundamental. Y luego las instituciones, desde el primer día, se han mostrado receptivas con el proyecto, y de hecho en un sentido o en otro todas nos han estado apoyando. Fernando Sánchez Baranda hablaba del campo. El campo tiene que formar parte también de la generación de recursos para el club, no solo es el sitio al que se va cada 15 días a ver un partido, sino que tiene que ser un propio generador de recursos, ¿no? Y eso pasa por hablar con el ayuntamiento, buscar un convenio idóneo para todas las partes, y que también pueda ser en el futuro generador de recursos, ¿no? Todos los clubes, y es bueno tomar ejemplos de otros que ya lo están haciendo, utilizan el campo como un flujo también, ¿no? Comercial, y eso es importante y hay que tenerlo. La Diputación Provincial de Zaragoza ya se desmarcó con su presidente en que nos va a echar una mano, porque entiende que además la marca Real Zaragoza para ellos, para la Diputación Provincial de Zaragoza, para la provincia, es fundamental, y que decir, tiene que ser para toda la región y las regiones adyacentes, ¿no? Porque somos la cuarta, quinta ciudad de España, y eso genera mucho flujo a todos los niveles, ¿no? Y en lo social también, ¿no? Y es importante. Entonces es de agradecer que todas estén, y lo que tenemos que seguir es avanzando en firmar convenios que sean interesantes para ambas partes, ¿no? No se trata de firmar un convenio porque sí, sino que tenemos que tratar de que el club también dé contraprestaciones a cambio, que yo creo que es importante, y eso de cara a la sociedad es bueno que ellos lo sepan, y que cuando así estas cosas se hagan, evidentemente podamos contar que las dos partes ponemos de lo nuestro en desarrollar el proyecto que sea. Yo quería añadir una cosa. Es verdad que nos están apoyando y nos están mostrando el apoyo instituciones, empresas y personas particulares y abonados que vienen. Pero yo quisiera insistir en una cosa que a varias de las personas que nos han mostrado el apoyo se lo he dicho. El apoyo al Real Zaragoza yo creo que es vital que sea en este momento. ¿Por qué este momento? Ahora es cuando de verdad tenemos problemas financieros, problemas económicos que tenemos que solventar. Vamos por el camino a solventarlos, pero todavía tenemos muchos. Estando en segunda división, los ingresos son muy bajos. Esos apoyos le hacen mucho más bien al Zaragoza estando en segunda división, que cuando luego van todas las cosas bien, estamos en primera y ya los ingresos
y ya no. Ahora es el momento donde de verdad el apoyo es bueno, es necesario y además es valiente por parte de los que nos lo dan, porque aportar ayuda en estos momentos pues tiene mucho más valor, con lo cual bueno, pues repito y casi también hago un llamamiento para que otras instituciones, otras empresas o otra gente, otros futuros abonados se animen y nos brinden su apoyo ahora que las cosas todavía no están todo lo bien que nos gustaría. José Miguel, sentía lo que decías ahora, Fernando. ¿Estás de acuerdo en que es ahora en el momento en que más falta esos apoyos y crees que se están dando lo suficientes? Absolutamente, porque el valor relativo del apoyo en este momento es altísimo para Zaragoza. Ahora hace mucho bien Zaragoza cualquier inyección económica. En primera división los flujos de caja que genera la propia actividad de Zaragoza es tan importante que hace que el resto de apoyos económicos pues en este sentido pierdan cierto valor relativo, ¿no? Hay que recordar que el valor de los derechos de televisión en primera división de Zaragoza estamos en torno, como no se han depreciado afortunadamente, porque seguimos teniendo pues, un nivel de pinchazos alto y una masa social elevada, pues se calcula que está en torno a 25 o 26 millones de euros. Esa aportación de recursos económicos, de ingresos en primera división está garantizada y en segunda división prácticamente desaparece, se baja muchísimo. Fernando, verás los datos, no sé si estarán en torno a los 2 millones de euros, un poquito más, ¿no? Sí, 2,5 más. Sí. Por eso el resto de apoyos económicos, aunque puedan parecer pequeños, son importantísimos ahora, ¿no? Cuando hay que dar el salto económico para poder estar en primera. Yo quiero abundar además un poco en esta idea y continuando con el argumento de Fernando José de Baranda en torno a lo que es el tema del apoyo institucional, y lo digo porque creo que tenemos que traer en esta mesa al debate también la discusión que hay en la calle respecto de la moralidad que tiene que las instituciones públicas apoyen el mundo del fútbol, ¿no? A mí me parece que es plantearlo en esos términos es muy simplista y que no tiene ahora en este momento sentido contraponer pues, un recorte en las becas de comedor, un recorte sanitario con la posibilidad de apoyar un equipo de fútbol. Y voy a poner un ejemplo que seguramente todos los espectadores y todos los aficionados entenderán bien. Nadie discute, por ejemplo, que uno de los sectores estratégicos
esfuerzos públicos que se hagan para promover el negocio de la nieve, pues son muy positivos y siempre son insuficientes, porque en torno a la nieve se mueven pues un montón de economías paralelas y hay un efecto de generación de economías de escala, ¿no? Pues en otra medida, en otra dimensión y en otro ámbito distinto, con el fútbol pasa lo mismo. No debemos olvidar que el fútbol tiene un impacto mediático, un impacto social enorme, que hay muchísimos negocios que en la ciudad de Zaragoza viven del mundo del fútbol y que la proyección pública que tiene nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma, gracias a la que ha tenido el Real Zaragoza durante muchos tiempos, tiene también un valor incalculable. Entonces, simplemente pongo este argumento sobre la mesa para poner de manifiesto que la cuestión no es tan simple y tan sencilla como decir, bueno, pues dedico dinero a una cosa y no a otra, sino que yo creo que las administraciones públicas tienen que ser sensibles al valor mediático y al efecto inducido de generación de actividad económica que indiscutiblemente provoca el mundo del fútbol y por lo tanto pues estar atentos y receptivos pues a estas peticiones de ayuda que en estos momentos difíciles, que lógicamente suscribo plenamente los comentarios que se han hecho aquí ahora, pues necesitamos más que nunca. José igual se acuerda mejor que yo, pero recuerdo hace un par de años que la Cámara de Comercio cifró en la repercusión económica que tenía para la ciudad el tener un equipo, en ese caso era en primera división, y creo recordar que era 20 millones de euros para la ciudad. Sí, exactamente. Cifras similares también se manejan en otros ámbitos, en otros deportes, en Alcañiz también hay estudios con la repercusión del Gran Premio de Aragón, y ahora hay estos días que, bueno, pues tengo un poco más de tiempo libre, pues he estado ojeando un poco las repercusiones económicas que tiene el Open de Australia, que se está celebrando ahora en la economía australiana, y el gobierno australiano, bueno, lo defiende a capa y espada, porque en torno al Open de Australia pues llega una cantidad ingente de recursos económicos que en parte benefician a las arcas públicas, y el gobierno australiano lo miraba al revés. De la pista del tenis podemos al final las instituciones públicas recaudar tantos millones de euros que después podemos dedicar a sanidad, a educación, etcétera, etcétera, ¿no? A las labores que son propias de la administración pública. Pero gracias al tenis, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque, ese es el punto de vista. La cultura anglosajona en esto nos lleva bastante ventaja, y yo creo que no tenemos más que fijarnos un poco y aprender
relativamente muy poco, se cambió de entrenador, estamos en el 7º lugar de la tabla. ¿Qué perspectivas deportivas tenemos ahora mismo? Bueno, hablábamos en julio, en agosto de estar vivos, ¿no? Con todas las particularidades de iniciar una pretemporada muy tarde, una etapa de fichajes muy tardía, con lo que dejaba el mercado, con las limitaciones que tenemos en lo económico por parte de la liga y además con la sanción que venimos arrastrando que afecta toda la temporada con esas 18 fichas profesionales. Bueno, pues con todo ello y con la dirección deportiva al mando, pues conseguimos hacer un equipo que compite todos los partidos y que evidentemente, como todos los equipos, va a sufrir en momentos determinados, ¿no? Yo, una vez que ha pasado la primera vuelta, yo sí que, al menos es mi criterio, que yo he podido presenciar, he ido a todos los partidos, que no hemos sido inferiores a ningún equipo y sí lo hemos sido a lo mejor en algún momento determinado, en algún partido con algún equipo. Es decir, que en este caso estamos en capacidad de poder competir casi en lo deportivo en igualdad de condiciones. Luego ponemos todos los peros del mundo con eso, con la plantilla corta, con la afectación que tienen las lesiones a la plantilla, con la escasez de recambios en determinados puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos vivos, estamos a un punto de la promoción con la primera vuelta. El equipo yo creo que puede crecer algo más. Yo creo que el simple hecho de haber despejado un horizonte en lo financiero en este corto plazo, pues también yo creo que va a ayudar. Es decir, los jugadores tienen la tranquilidad de que van a terminar su temporada aquí, de que también son conscientes de que pueden hacer en la parte que les corresponde, que es muy importante, que es jugar y competir todos los domingos, ayudarnos a nosotros a devolver al club donde tiene que estar, y eso es importante, y esa parte de la responsabilidad ellos también la tienen que asumir, porque yo creo que es un reto que para nosotros en nuestro punto y en nuestra posición es muy apasionante el volver al club donde tiene que estar, y para ellos yo creo que tiene que estar también allí. La dirección deportiva viene trabajando con todas las limitaciones que le marcamos y así lo ha hecho, pero como ya venía trabajando, tan pronto fue conocedora de que se despejaba el horizonte de la firma del acuerdo del convenio con Hacienda, ya empezó a cerrar la posibilidad de un fichaje que vino inmediatamente, ¿no? Pues bueno, pues en ese sentido, pues yo creo que venimos trabajando bien. Insisto, luego el mercado nos tiene que ofrecer lo que nos ofrece con las limitaciones que nosotros tenemos, y ahí es donde tenemos que acertar, ¿no? ¿Y la plantilla está igual de motivada que os veo vosotros? Yo creo que sí. ¿Está igual de comprometida? Yo creo que sí. Yo ya digo, los partidos en casa son distintos porque acudes al campo, ¿no? Con los actos protocolarios previos, pero yo que viajo los fines de semana con el equipo, la sensación que yo tengo es de que el grupo está cohesionado y que además
todo el mundo ocupa el rol que tiene que ocupar y que en ningún caso hay nadie que disienta en la filosofía que nosotros hemos querido trasladar, ¿no? Y que evidentemente no tiene que ser el directivo el que baje al vestuario a dar la arenga o presionar con alguna cosa, sino que para eso está la dirección deportiva y el consejero Carlos Iribarren, que es el que lleva la responsabilidad en ese área, ¿no? Y ellos hacen un trabajo fantástico. Entonces hemos ido tomando todas las decisiones que hemos creído oportunas para estar hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos queda una segunda vuelta muy ilusionante. Yo creo que es positivo el acuerdo y que eso yo creo que se va a ver reflejado en los resultados deportivos. Fernando Rodrigo, que no me digas que solamente te centras en las cuentas, que sé que sigues muy atento a la situación deportiva del club. Con este equipo vamos a poder subir a primera, que es lo que todos ansiamos. Yo estoy convencido de que sí, de que vamos a subir a primera, y te lo digo desde luego más pensando con el corazón que con la cabeza, porque es lo que deseo, es lo que creo que de justicia corresponde a este club, y yo creo que sería además un premio pues extraordinario para todos los que estamos trabajando en este proyecto, y no me refiero solo a nosotros, sino a toda la gente que está involucrada de forma directa e indirecta, unos de forma visible y otros de forma invisible, y todos los aficionados que nos apoyan, ¿no? Yo desgraciadamente sufro mucho todos los días. Nunca había presenciado los encuentros del Real Zaragoza desde esta perspectiva y haciendo sumas y restas, pero bueno, confío que sí. Fernando, ¿tú cómo ves la situación deportiva del club? A ver, yo efectivamente coincido con lo que han manifestado mis dos compañeros del Consejo. No obstante, yo siempre soy un poco más prudente. Yo creo que cuando entramos dijimos que nuestro proyecto no era subir en un año, sino que era siempre subir en 2 años. Precisamente por dadas las limitaciones con las que nos encontramos una vez que tomamos el club. Dicho lo cual, yo soy el primero que está convencido que este año vamos a subir. Es un convencimiento interno, efectivamente también que me nace del corazón, me nace de muchas jornadas viendo el equipo, pues ya no digo jugar, sino este año jugar, pero años atrás pasearse por el campo, y yo aspiro a volver a ver el equipo luchando contra
otros equipos de nuestra liga, equipos que todos nos gusta mucho ver caer en nuestro campo, y aspiro a que eso sea el año que viene, que el año que viene estemos en primera, estemos jugando y estemos luchando de tú a tú contra pues los grandes, los medianos y los pequeños, pero que estemos ahí. José Miguel, una valoración a la situación deportiva, porque parece que somos muy goleadores, pero fallamos en la defensa, ¿no? Sería un poco el resumen. Bueno, eso es una de las razones, pero en el plano en el que estamos hablando yo me apunto el discurso de Fernando. No es en términos razonables realista pensar que un club que está a punto de desaparecer el 20 y tanto de julio y de hacer el primer fichaje en agosto pueda subir a primera división no es muy realista ese planteamiento, pero como el fútbol tiene su lenguaje y muchas veces no atiende a la razón, estamos viendo que este Real Zaragoza, si sigue evolucionando bien, va a tener opciones muy serias de subir a primera división. Sí. ¿Y el cambio del entrenador, cómo lo valoráis? ¿Se está consiguiendo lo que se esperaba? Sería muy positivo valoro eso. Ese cambio de entrenador me parece fundamental. Fundamental por varias razones. En el corto plazo, porque veníamos en una dinámica muy negativa, un punto en 4 jornadas, un punto 12 posibles, un desgaste considerable a mi modo de ver, de Víctor Muñoz, que empleaba muchas veces un discurso que creo que no está a la altura de las exigencias actuales de Real Zaragoza. Ya manifestó en su día que el objetivo de Zaragoza era no descender a la segunda división, objetivo que jamás se puede predicar públicamente de Zaragoza, entiendo yo. Y la valoración que hacía de esta plantilla la hizo enseguida y dijo que era un poco mejor que la anterior, cuyo objetivo, según él, porque el entrenador era no descender a la segunda división. Con lo cual, con Víctor Muñoz yo no creo que este equipo hubiera sido capaz de enfocar la segunda vuelta de este año con la aspiración de ascender a primera división. No sé si queréis apostillar algo más, y si no ya pasamos a las preguntas que nos han lanzado. En este caso han estado más activos los seguidores de Twitter con ese hashtag ZTV Real Zaragoza. Una de las preguntas que nos han dicho la lanzo a la mesa y que la conteste quien quiera es: ¿por qué siguen Cuartero y Chica dentro del club? Bueno, Cristian. la contesto yo. Bueno, nosotros dentro de todas las acciones que venimos haciendo, lo primero era resolver lo deportivo porque era lo urgente, y lo siguiente que hicimos es instalar un ERE, ¿no?, que afecta, y además ha tenido una afectación en lo social, etcétera, etcétera, y hemos tenido que
estar unos meses pues discutiendo con los comités de empresa cuál era la mejor solución, y al final se ha cerrado como se ha cerrado. Después de ese ERE, Chica y Guardero siguen en el club, con lo cual no, el club ha entendido, el Consejo de Administración les ha otorgado la responsabilidad y la confianza en seguir realizando las funciones que realizaban, junto con otras que hemos adecuado, y vienen trabajando en el día a día con toda la normalidad del mundo. Entonces, estar con todos los problemas que tiene el club planteando, si dos personas que llevan muchos años en el club, uno como jugador y alguien como secretario general desde hace, no sé, 20 y tantos o 30 años en el club, yo creo que tiene poco sentido y poco recorrido. Son personas que tienen la confianza del Consejo de Administración y que mientras realicen sus funciones así lo harán. Si el Consejo de Administración en un momento determinado tiene que tomar alguna otra decisión porque entienda que eso no va a ser así, o que puede perjudicar a la imagen del club o no, pues la tomará, pero de momento son personas que están en el club. Otra pregunta que nos lanzan también desde Twitter. ¿Esta es fácil o no? ¿Cuándo habrá una grada sin humo en la Romareda? Una grada sin humo para no fumadores. No sé si eso ya va con el proyecto de la nueva Romareda. Posiblemente con el proyecto de la nueva Romareda podamos plantear este tipo de alternativa. Ahora parece que ya hay grupos que están tomando decisiones en ese sentido, y no sé si la normativa en algún momento también sea poco permisiva para el fumador en espacios abiertos. Puede ser un tema de conflicto también, ¿no? Bueno, pues si al final la norma lo marca, pues tendremos que habilitar evidentemente zonas de fumador, de no fumador, y luego yo creo que habrá tendencias. Y yo creo que si tenemos la oportunidad de hacer algo bueno con el campo, como decía Fernando Sánchez de Baranda, y pues siempre habrá cabida para todos, ¿no? Y vamos a tratar de tener en cuenta todas las opciones, ¿no? Bueno, y vamos un poco mal de tiempo, así que voy a decir la última. Hablaban de los principios de cuando cogió la fundación el Real Zaragoza, y decía: el club está en quiebra, en balance, y contabilizaron 46 millones como valor de la plaza de primera. Y ahora, Fernando, ¿sigue igual? Bueno, eso es un tema puramente contable, no hay ningún cambio. Esto obedece a una valoración que creo que se hizo en el año 2010, basada en los informes de unos expertos, y bueno, pues es un capítulo que está reflejado como tal en el balance de situación del Real Zaragoza, y que no va variando de año en año. Los auditores todos los años hacen una mención, no este sino todos, en relación a lo discutible que puede ser esa valoración, pero no tiene tampoco mayor trascendencia. Lo que sí que es cierto, y yo me apunto y lo he dicho muchas veces públicamente, a lo primero que comentaba este
activo del balance de Real Zaragoza pues tiene un valor próximo a cero. ¿Cuánto vale si uno pusiera en el mercado esa plaza del Zaragoza en segunda división? Seguro que no los 46 millones de euros por los que está activada, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir respecto de partidas de impuestos pendientes de aplicación y otro tipo de circunstancias. Lo que Zaragoza tiene es mucho pasivo, mucha deuda, que es así que tiene cara y ojos, y los valores del activo pues no tienen un valor de mercado cierto. Tengo que decir también que en los últimos días, aparte de que parece que se han animado asperezas entre las aficiones de los Osasuna y de Zaragoza, y hay un viaje que tiene muy buenas perspectivas, está viendo, no sé si ellos ruborizáis o no, pero está viendo una propuesta en Twitter para que haya un aplauso a la Fundación Zaragoza 2032 por el trabajo que está desarrollando. Y aquí es mi pregunta ya para cerrar el debate. Cuando os metisteis en este proyecto, ¿sabíais dónde ibais? ¿Os habéis arrepentido en algún momento o seguís convencidos de que tenéis que estar en el Real Zaragoza? Fernando, que se ríe mucho. Yo en mi caso casi te diría que a días. Un poco según han ido las circunstancias, sobre todo dentro de claro, yo últimamente me he dedicado sobre todo al tema de Hacienda, y cuando las cosas iban mal, pues más de una vez me he arrepentido de haber dejado que me metieran en este proyecto. Pero la verdad es que tiene algo que engancha. Tiene algo que engancha, que es muy bonito y que, bueno, pues yo creo que todos en algún momento tenemos que destinar nuestro tiempo a proyectos como este que lo que hacen es hacer ciudad, hacer colectivo y generar, yo creo que beneficios un poco para el total de la sociedad. Cristian. Bueno, yo con mi pasado en lo futbolístico, pues obviamente cuando surge la oportunidad o la fundación y los patronos piensan en mí para ocupar la representación del club, la figura de representación del club, acepto encantado. Es decir, yo creo que se lo debo a quien me propuso el formar parte de este equipo, se lo debo al apellido que llevo y como dice Fernando, yo creo que es un momento de dar un paso, ¿no? La situación del club estaba como estaba y pensar, como decía Carlos Iribarren, no encontrarte un lunes en una página de deportes del Heraldo de Aragón que el Real Zaragoza en ninguna de sus categorías aparece, pues yo creo que si tenemos la oportunidad de echar una mano, no la dejemos pasar. Bueno, pues efectivamente ha habido momentos muy duros. Felizmente no todos los miembros
pues hemos visto el abismo muy cerca y luego pues es tremendamente complicado conciliar este trabajo y con la exigencia y la dedicación que tienen pues con tu vida profesional, que cada uno de nosotros la seguimos teniendo, y con la vida familiar. Aquí desde luego, si no fuera por el apoyo de la familia a la que estamos restando mucho tiempo, pues sería difícil poder compaginar estas tareas, ¿no? Pero desde luego la retribución emocional que tenemos es altísima y, como decía Fernando, pues el estar participando en un proyecto que tiene pues tantos seguidores y que genera tanta ilusión colectiva, pues desde luego es apasionante. Y José Miguel, como tú no formas parte de la Fundación 2032, sí te voy a pedir que valores, tú que has visto profesionalmente tantas etapas del Real Zaragoza, ¿cómo es esta etapa del Real Zaragoza? ¿Cómo puedo hablar con algo más de libertad que ellos? Yo tengo que decir que efectivamente merecen un aplauso enorme por lo que están haciendo y por lo que han hecho la Fundación, los patronos, los consejeros, la directiva entera, el cuerpo técnico, los jugadores también y la afición del Zaragoza, que sigue dando el apoyo. Este empeño por hacer que sobreviva el Real Zaragoza, yo creo que sí que es plausible, muy plausible. El sábado el aplauso de la Romareda fuese generalizado, estaría muy bien. Pues con esto nos quedamos, ya saben, el sábado en la Romareda pueden hacer extensible ese aplauso o ese agradecimiento, o bueno, solamente celebrar y disfrutar del fútbol. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer. Y ya saben que con ustedes me reencuentro yo el próximo sábado